Sobre la decisión de la Corte Constitucional que parcialmente declaró exequible la conmoción interior, señora ministra de Justicia Ángela María Buitrago. Ministra, bienvenida, buenos días. Néstor, buenos días, un saludo a la mesa y a todos los oyentes. Pues ministra, usted que tuvo tanto que ver en el decreto o en los decretos, por un lado la buena noticia es que el corazón madre, el de la conmoción interior, se salva. Por el otro lado, el llamado de la Corte Constitucional es que hay unos temas estructurales que se deben tramitar a través de leyes y a través de mecanismos ordinarios en el Congreso de Colombia. ¿Cómo interpreta el gobierno la decisión de la Corte Constitucional? A ver, Néstor, yo creo que es muy importante decirlo desde el Ministerio de Justicia. Cuando se decidió por parte del gobierno el tema de conmoción interior, se estudió muy bien la situación que venía siendo atípica, y esto lo resalta la Corte Constitucional. Incluso muchas voces se alzaron en torno a que eso era normal, y resulta que hubo un momento como el 16 de enero que generó una decisión de los grupos criminales de actuar de manera diversa, de manera incrementada y obviamente contra población civil indiscriminada, lo que no había sucedido en todo este tiempo. Y eso es lo que resalta la Corte Constitucional. Digamos que dentro del trabajo que se hizo conjunto por el Gobierno Nacional, implica decir que la conmoción interior está decretada bajo bases ciertas, que existió una situación que ameritó la declaratoria de la conmoción interior y que desde ese punto de vista la Corte Constitucional decide, en este caso jurídicamente, sobre los elementos que constituyen la conmoción interior. La discusión sobre los decretos tendrían que verse desde dos nortes, y creo que esto es importante. La Corte Constitucional, yo no conozco todavía la sentencia, no ha salido, es muy importante conocer la sentencia. Salió solo el comunicado de anoche, lo vio, ¿no? Correcto, solo el comunicado, pero me aproximo al comunicado porque la sentencia puede salir mucho más completa y esto significará hacer una reevaluación de estos argumentos en el momento en que uno conozca la sentencia. Pero el comunicado lo que permite decir es que efectivamente la Corte Constitucional encuentra justificada la declaratoria de conmoción interior y por esa razón avala las circunstancias que mencionó el gobierno, con la discusión de si hay una parte en donde la Corte Constitucional se separa o no. Y para poder hablar mucho más amplio de esto tendríamos que esperar la sentencia. Claro. Pero en el comunicado sí es importante decir que los elementos sobrevinientes de incremento y de actos que eran totalmente atípicos e inesperados generó una violencia excesiva que no podía ser controlada por medios ordinarios. Ministra, el gobierno sí, para esos efectos era consciente también que corría un riesgo, ¿no es verdad? Intentando arreglar problemas estructurales históricos, dice la Corte Constitucional, a través de mecanismos extraordinarios. A ver, Néstor, yo creo que habría que esperar la sentencia, pero trato de interpretarlo de la siguiente manera. El gobierno nacional y en particular nosotros, cuando nos sentamos a mirar los hechos, generamos dos elementos fundamentales. ¿Cuáles son los hechos que se salen del cauce que efectivamente viene enfrentando Colombia? Y este es un tema muy, muy álgido y le voy a decir por qué. La forma de criminalidad en Colombia se ha modificado. La forma de los grupos criminales se ha modificado. Pero dentro de ese contexto, las prácticas, los patrones y la forma de actuación eran completamente extraordinarios. Y entonces ahí es donde uno tiene que mirar si eso realmente es consuetudinario, si eso realmente es una estructura histórica de lo que ha tenido como violencia estructural Colombia, o si definitivamente hay y se me permite la expresión, un pico que permitía decir que todos esos hechos, a pesar de que es el ELN, a pesar de que es la FARC, a pesar de que existen estos grupos, salen del patrón ordinario de actuación y obviamente de violencia. Y esto nos lleva a decir otra cosa. Yo lo decía desde hace mucho tiempo y lo afirmaba con ustedes y con otros medios de prensa. Yo tendría que decir que si fuera cierto que los elementos estructurales de violencia no pudieran servir para decretar la conmoción interior tendría que desaparecer de la Constitución Nacional. Porque la violencia en Colombia de grupos armados, y aquí es bueno hacer precisión, después de la firma de la paz, no es cierto que hasta ahora se está generando esta violencia. Desde el 2016 se han incrementado los grupos criminales y se han incrementado los residuales y se han incrementado las disidencias de manera que
llama mucho la atención. Incluso hay un estudio de Indepaz hasta el año 2020 en donde muestra estos elementos. Sí, pero ministra, para que usted le pueda hacer claridad a los oyentes, ¿qué partes de lo que conocemos, porque no conocemos la sentencia definitivamente, quedaron vigentes y qué va a hacer el gobierno con aquello, o quedaron pues legalmente o constitucionalmente aceptadas, y qué va a hacer el gobierno, para que usted nos explique rápidamente, con las que no aceptó la Corte Constitucional? Correcto. Yo creo que es importante decir que los argumentos, en principio, dentro del comunicado son tres. Primero, que si hay hechos sobrevinientes que se salen de lo normal. Segundo, que se genera un acto inesperado, como es el acto del 16 de enero. Tercero, que hay hechos de una, digamos, intensidad, como es el desplazamiento hoy en día de más de 60,000 personas. Y esto lleva a decir que para poder entender coherentemente que estos hechos que fueron avalados por la Corte Constitucional tienen una consecuencia en los decretos, pues tiene que ver con la relación directa de los decretos, en mi criterio, en tres aspectos fundamentales. El primero, la financiación para atender la movilización extraordinaria de manera generada por, obviamente, la violencia en la cantidad de municipios que en donde se decretó la conmoción interior. Entonces esos decretos, digamos que estarían vigentes. Todo el tema de financiación para atender las necesidades humanas, de vida digna, de comida, etcétera, quedarían vigentes frente a la necesidad de hablar de la financiación de más de 60,000 personas. Lo segundo, medidas entre otras para un retorno garantizado con seguridad, y esto implica también quitarle la economía ilícita a los grupos criminales, generar la contención necesaria, que esto significa los decretos incluso de prohibición de utilización de precursores o de gasolina para la producción de narcotráfico, porque si no, no habrá posibilidad de regresar y de retornar a sus tierras, porque habría una decisión de los grupos criminales de permanecer en los territorios a través de violencia, generando obviamente un lucro que es el narcotráfico, si no se les quitara la posibilidad de utilizar estos mecanismos para procesar la droga. Y tercero, desde ese punto de vista, todos los decretos que significan también hablar de medidas de humanidad en el contexto. Ahora, la Corte tendrá que pronunciarse muy claramente en la sentencia, no solamente frente a esa decisión, y fíjese que yo no la entiendo como una declaratoria parcial, y lo hago con todo el respeto del mundo, porque en el fondo lo que está diciendo la Corte Constitucional era, había razones para decretar la conmoción interior, y las razones que comparte la Corte, que son estas tres iniciales que mencioné, significa también decir la conmoción tiene el pase de constitucionalidad, y por esa razón la conmoción interior se decreta para buscar retornar a la paz, tranquilidad y obviamente a conjurar la violencia que tiene en ese sector y en esos municipios. Tendríamos que esperar la sentencia, yo lo digo claramente también, para dar mayores apreciaciones, pero esto es lo que yo interpreto del comunicado y de la decisión. Ministra, cuando usted dice que la financiación está garantizada, ¿se refiere usted a los decretos tributarios asociados con esta conmoción interior? Es decir, las modificaciones al impuesto al timbre, a esas mayores cargas al sector extractivo y algo de lo que está muy pendiente la gente. El nuevo IVA del 19% a las apuestas en línea, ¿eso se mantiene vigente? Yo creo que sí, porque, y digo creo que sí, esperando la sentencia de la Corte Constitucional, porque es directamente relacionado con la necesidad de mantener condiciones respecto a la población que efectivamente fue desplazada, respecto a la necesidad de utilizar mayor fuerza pública en el sector que fue declarado como conmoción interior, porque además necesitamos recursos extraordinarios para que esas fuerzas públicas tengan inmediatamente los medios requeridos para contener un número y una cantidad de violencia como la que se ha generado en esos municipios. No es mecanismos ordinarios los que van a poder contener esta situación. Por esa razón, siendo coherente con la decisión de la Corte Constitucional y con hasta ahora el comunicado, advertiría yo que esos decretos en particular
tendrían que subsistir porque están directamente relacionados a una exacerbación del conflicto y obviamente a unas causas de violencia que no son normales y que han superado la intensidad con que venían trabajando. Sí, ministra, una de las propuestas y promesas del gobierno del presidente Gustavo Petro era la sustitución de por lo menos 25.000 hectáreas y la entrega de 1.280.000 pesos a los campesinos que se sometieran a ese programa, pero la Corte declaró inexequible justamente ese pedacito, los incumplimientos del PENIS. ¿Cómo van a hacer ustedes para cumplir, para poder solventar la plata o los fondos que no van a poder tener producto de esta decisión? Mira, en el tema en particular, eso no corresponde al Ministerio de Justicia, eso lo tiene la Unidad de Sustitución de Cultivos. Es importante decir que de todos modos hay que buscar mecanismos, medios y obviamente posibilidades de cumplirle no a una decisión de conmoción interior, sino de cumplirle a una serie de personas que quieren cambiar lo ilícito por lo lícito. Y esto es una apuesta importante y aquí yo quiero llamar un poco a que pensemos en que la propuesta de cambiar lo ilícito por lo lícito es una apuesta también a la dignidad y a la humanidad de las poblaciones que han estado enfrentadas y utilizadas por el narcotráfico. Y esto nos lleva a decir claramente que frente a esa posición en particular, el PENIS es un proceso histórico que se generó sobre la base de una apuesta que no solamente viene de este gobierno. Sí, ministra, pero discúlpeme, pero sin conmoción interior, ¿el gobierno puede sacar adelante ese programa de sustitución? No, digamos que se le apostaba en este tema al tema de la sustitución para precisamente cambiar las condiciones que generaron también, esto es muy importante, se determinó que, por ejemplo, Tibú tenía un aumento exorbitante en los cultivos de coca. Tiene 45.000 hectáreas. Pero ¿cómo de hace, coca. Ministra, que no pueden hacer programa de sustitución de cultivos sin conmoción interior? No. El tema de la sustitución de cultivos significa pagarle a los campesinos 1.200.000 de pesos. Claro, pero Néstor, lo que pasa es que tú sabes también que aquí hay un techo presupuestal. Y aquí hay una situación de presupuesto, significó también desfinanciar 12 billones de pesos del presupuesto habitual. Y esto significa que precisamente las condiciones del gobierno apuntaban a que frente a esa realidad de un aumento exorbitante de manera particular en uno de esos municipios, se pudiera decir claramente que las condiciones habían cambiado y que efectivamente parte de la violencia que es por el territorio, por el narcotráfico y que suscita a partir del 16 de enero todo el enfrentamiento, significaba también un elemento a analizar. Y esto llevaba también una posibilidad de trabajar. Ahora, nosotros tenemos proyectos de sustitución como gobierno de cultivos. Se va a hacer mucho más difícil por el tema presupuestal, pero digamos que aquí también hay que mirar entonces cuáles son las opciones para cumplirle a todos y cada uno de ellos. Vuelvo y digo, esta no es competencia del Ministerio de Justicia, es competencia de la Unidad de Sustitución de Cultivos y sobre esa base entrará el gobierno ya con la sentencia porque también es muy difícil en abstracto y en un comunicado entender cuál es el alcance de la decisión de la Corte Constitucional, a mirar cuáles son las herramientas que se tienen, pero también seamos conscientes de que el presupuesto no solamente se desfinanció, no se aprobó, no se pudo generar una financiación extraordinaria y todo esto tiene unas consecuencias. Ministra, quiero hacerle una última pregunta sobre el futuro de los 11 decretos que fueron expedidos al amparo de la conmoción interior. ¿El gobierno es optimista frente al examen que tendrá que hacer la Corte de cada uno de ellos? ¿Bajo lo que conocemos hasta ahora fue la decisión de anoche? Mira, Ricardo, yo creo que es importante decir dos cosas. Para poder hablar de una conexidad entre la admisión de declaratoria de conmoción interior, que acaba de decir la Corte Constitucional, que es constitucional, y los decretos, tenemos que conocer de fondo las razones del decreto de constitucionalidad o de la sentencia de constitucionalidad. Pero de lo que surge del comunicado es claro que todo lo que tiene que ver con los decretos que son realmente relacionados con el incremento de violencia a partir del 16 de enero
y vuelvo y digo, los hechos de desplazamiento, los hechos de ataque masivo, los hechos de retorno y demás, pues tienen que quedar vivos para poder cumplir con la constitucionalidad, obviamente, de ese decreto de conmoción interior. Diferente hubiera sido si se hubiera caído la conmoción interior, porque en este caso, al declarar constitucional la conmoción interior, todo lo que tiene que ver con estos factores tendría, y yo lo digo tendría hipotéticamente porque pues hay que someterse a la decisión judicial, tendría que sobrevivir frente a los decretos que son causalmente originados en esa conmoción y en esas Ahora, causas. también hay que ver qué es lo que tumbó, porque es que la decisión de anoche es, se salvó un pedazo de la conmoción, tal vez el central, tal vez el más importante, pero se cayó otro pedazo de la conmoción interior, ¿no? Sí, digamos que el comunicado se entiende, Néstor, que lo que ellos dicen que no se puede argumentar es un elemento que, digamos, discutimos mucho en la elaboración del decreto, y era la parte histórica de los grupos que estaban en esa región. Desde ese punto de vista, hasta donde entiendo yo en el comunicado, lo que dicen es, mire, esto es habitual, lo dice la Corte Constitucional. Estos grupos existían, por lo tanto yo no puedo hacer una declaratoria frente a la existencia de estos grupos. Pero yo creo que ahí también la Corte Constitucional, dentro de lo que nosotros quisimos mencionar, es que precisamente esos grupos cambiaron su, su forma, cambiaron su intensidad y cambiaron y generaron hechos, claro, pero dice, que se salían no del solo contexto. sobre el carácter histórico de los grupos, sino con o a través de la conmoción interior no se pueden desarrollar los programas de sustitución de cultivos ilícitos. O no se pueden desarrollar o solucionar los incumplimientos del PENIS, que es el organismo del gobierno que maneja el programa de cultivos ilícitos. Y fíjese que esa fue una discusión muy importante. Nosotros tenemos claro que no era que quisiéramos a través de conmoción interior revivir o hacer cumplir el PENIS, pero se toca como un elemento histórico incumplido que ha generado causas de violencia y que ha generado también que la población esté en medio de una violencia que se desató y obviamente se incrementó a partir del 16 de enero, como lo mencionamos en el decreto de conmoción interior. Ministra, a usted, la gente de la Corte Constitucional, no sé si usted habla con los magistrados, con el presidente de la Corte, ¿le dicen cuándo sale la sentencia? No. Digamos, pues yo hablo por relaciones de articulación, obviamente, con los magistrados, pero del tema en particular no hemos hablado absolutamente nada, no conocía tampoco cómo iba a ser el fallo, y obviamente la sentencia, normalmente la Corte Constitucional se toma su tiempo por eso para le sacar. Pregunto, porque aquí todavía hay un alto nivel de determinar de incertidumbre, qué es lo que se salva, correcto, y qué es lo que no se salva. Pero digamos, correcto, lo grueso, según el comunicado de anoche de la Corte Constitucional, estamos de acuerdo, lo grueso, que es la conmoción interior, ya se salva. Hay un pedazo, de todas formas, que fue declarado inconstitucional. Doctora. Correcto. Sí. Ministra, gracias por acompañarnos esta mañana, doctora. No, Néstor, a ustedes, gracias.